Bienvenidos a este su programa Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo Esa Noche, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy tengo el orgullo, el honor de tener invitado a un gran amigo, José Luis Juárez Contreras. Bienvenido y muchísimas gracias, estimado amigo. Gracias, amigo. Para mí es una gran satisfacción y un agradecimiento y pues saludos a toda tu comunidad en esta red social y un placer poder charlar contigo y que sea de gran utilidad y con gran aprendizaje para todos. Así es. Gracias. Pues Estoy a tus órdenes. nada más es director de Trascender con Valores, de IJL Constructores, director de la Universidad INETEP, y nada más y nada menos que conductor del programa Tertulias Deportivas. Y ahora sí, hace pocos ayeres, futbolista profesional. ¿Me equivoco en algo, mi estimado? No, al contrario, sí. Muy ligado al deporte, principalmente al fútbol. Eso lo traigo de mis raíces, pero sí, muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, sociólogo. Sí, fíjate que algo muy importante, yo había estudiado también antes unos grados de pedagogía, también pedagogía, lo estudié en Guadalajara y luego lo terminé que por acá, por Colima, en la pedagogía, pero haz de cuenta que sociología fue algo, siempre me han gustado los medios de comunicación. ¿Y por qué me han gustado? Por esto del deporte, porque mi padre jugó a nivel profesional en Atlas. Mi madre viene de una familia futbolera, nacida ella, ya falleció hace año y medio, Pues descanse. pero ella nacida en Experiencia Jalisco, semillera Uf, de grandes jugadores, y pues uf. ella apellidada Rubalcaba, pues imagínate, un tío de ella, el Pipe Rubalcaba, el otro tío, Sí. el Temor Rubalcaba, primo del Berna García, primo de Javier Vargas, el gato. Enfrente de su casa vive, de donde mi mamá vivía de niña, el gran Jamaicón Villegas, amigo del Pina Arellano, mi abuelo. Entonces, de una familia futbolera vengo, ¿no? Entonces, desde que era muy pequeño, yo por mi padre, gracias a él, a José Luis Juárez, le mando un gran abrazo a mi padre, me llevaba al estadio. Yo entraba al Estadio Jalisco, esa imagen tan hermosa que tú tienes, era mi casa cada 15 días que jugaba el Atlas, ya mi papá retirado, pero pues sus amigos, el Pistache y otros entrenadores, y yo me la pasaba en el campo, en el estadio abajo, jugando, y en el medio tiempo y todas las horas que estaba el partido, me la pasaba en el estadio, me llamaba mucho pues ver en aquel tiempo a Emilio García, a Emilio Fernando Alonso, Octavio Hernández, Sí. al Perro Bermúdez, entre otros, ¿no? Grandes periodistas, y que yo veía, les ayudaba a cargar los cables y los instrumentos para las entrevistas. En aquel tiempo, fíjate cómo han cambiado los tiempos, eran las entrevistas, después de que se acaba el partido, daban un tiempo para que se bañaran los jugadores, y en el mismo vestuario, para periodistas, hacer las entrevistas, era padrísimo. Entonces, a mí me gustaron siempre mucho los medios de comunicación por esta cuestión del deporte y cómo los entrevistaban, y pues era algo que para mí siempre me llamó la atención, ¿no? Ok. Sí, pero siempre ligado, te digo, al deporte, te digo, la sociología, fíjate, yo ya estaba ya retirado totalmente de la cuestión del deporte. Ya había estudiado un poco pedagogía, yo siempre me he preparado mucho. Estaba como gerente en una empresa en el área de titulación en Guadalajara, en el ramo inmobiliario, y pues este señor, mi patrón en ese tiempo, me da también la gerencia de ventas y me tengo que preparar para capacitar a la gente de ventas. Entonces tomo unos cursos de cómo hablar en público, de atención y servicio, de oratoria, con un profesor allá en Guadalajara, el profesor Teófilo Gutiérrez. Y en una de esas charlas con él, personal, de todos estos cursos que tomé con él, dije, oye, Teófilo, ¿y tú qué estudiaste? ¿Qué profesión tienes? No, pues yo soy abogado y tengo una especialidad, tengo una maestría en sociología de los medios de comunicación.
a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es sociología? Ya me empezó a platicar, pues me llamó tanto la atención, estaba en la Universidad de Guadalajara esa carrera, me entusiasmé tanto, entré con buen promedio, la terminé muy bien, soy especialista también en medios de comunicación masiva y me fascina. Entonces, digo, fue sin querer, pero yo creo que buscando el capacitarme, di con esto que me apasionaba desde muy pequeño, los medios de comunicación masiva, los más media, ¿no? Como los conocemos nosotros. ¿Te arrepientes de no haber podido hacer una carrera más larga como futbolista? Bueno, fue algo muy complejo, difícil. Como te mencionaba, desde muy pequeño yo asistía y me tocaba convivir con grandes jugadores. Yo me iba a los entrenamientos y entrenaba con Pepe Delgado, con Chavarín, con todos esos grandes jugadores de los años 70 del Atlas, que a la generación de mi papá les pusieron los niños catedráticos. Esta generación del Verne, Chavarín, no recuerdo los nombres, pero fueron grandes jugadores del año 72-73 que llegaron a la semifinal contra Cruz Azul, pero haz de cuenta que para mí me quedaron marcados todas estas cuestiones, entonces yo desde muy pequeño estaba en el fútbol, ¿no? Mi papá a la edad de 6 años me inscribe ya en el Atlas Paradero, muy pequeño, empiezo a ir a la liga interna del baby fútbol, así se llamaba en aquel entonces, y empiezo a jugar ahí, empiezo a preparar, voy creciendo. Hasta los 14 años dejo de ir a Atlas porque venden el Atlas Paradero. Lo compra el municipio de Tlaquepaque y a mí yo vivía del lado oriente de Guadalajara y para irme a los campos de Chapalita a entrenar, pues era muy, muy retirado en aquel entonces y a la edad de 14 años, pues mi papá ya no me podía llevar hasta allá a entrenar. Desplazar. Sí, desplazarme era muy peligroso, entonces habló con don Rogelio Becerra, que cuando mi papá de joven tuvo la dicha que don Rogelio lo debutó, don Rogelio debutó a mi papá, entonces llevaban una amistad de años, voy y me quedo en el ferrocarrilero y empiezo mi proyecto ahí en el Toluca, un proyecto muy padre, muy bonito. A los 15 años yo voy a Toluca, pues obviamente iba de relleno, pero me llevaron a los 15 años junto con otro amigo, Jaime González, le mando un fuerte abrazo. Vamos dos, eran los más chiquillos de 15 años, pues nomás nos llevaron a conocer, no nos quedamos obviamente. 2 años después, ya me toca mi generación, me quedo a la edad, iba a cumplir los 18 años, me quedo ya en Toluca. Fue una de las vivencias muy padres, muy bonitas, pero a la vez un poco complejo porque empiezas a ver la realidad del profesionalismo, donde se te requiere estar no al 100, al 150, 200% diario, un cuidado, alimentación, porque ya eres un atleta, lo que hoy le llaman de alto rendimiento, entonces es complejo y lo que era algo divertido, algo muy, pues que te anhelabas, se convierte en una profesión y que tienes que ser un profesional. Te soy honesto, me costó, yo creo que a todos aceptar esa cuestión radical y algo muy, muy complejo que me costó mucho, Gerardo, fíjate que percibir un salario. Haces tu contrato, obviamente no lo lees, estás tan feliz que lo único que dices, pues, Me fírmale, pasó lo mismo. no tienes ni firma, yo firmé con mi nombre, me acuerdo, ¿no? No teníamos firma, entonces, y pues no recuerdo cuánto nos pagaban, creo que nos pagaban al mes como 600 pesos, estoy hablando del 90. Entonces, era algo así, pero ¿por qué nos pagan? Digo, porque yo hago esto porque me gusta, no, pues espérese, reciba esto, ¿no? Digo, pues, fue algo que me costó, honestamente, ¿no? Pero fue una transición muy padre, muy bonita. Te puedo comentar algo muy personal. Cuando llegamos allá, cada vez que llegaban jugadores de la Escuela de Fútbol del Toluca Junior, de Guadalajara, del señor Rogelio Becerra Toluca, los periodistas, todos los medios de comunicación, prensa escrita, radio y hasta televisión,
los entrevistaban porque don Rogelio era muy querido y Sí. la calidad de los jugadores de Guadalajara, pues era, pues le reconocían mucho la gente de Toluca, gracias a Dios, y nos trataban muy bien. Yo creo que teníamos entre 15 y 20 días de haber llegado a Toluca. Nosotros desayunábamos muy temprano. Más tardar, para la hora de bajar a desayunar, tenías que bajar 7:20 porque tenías que terminar más tardar 20 a las 8, ¿no? Y ya después subías a tu vestidor, a tu recámara, para prepararte y bajar al vestidor para empezar a cambiarte, porque nosotros nos íbamos a unas canchas a Metepec, entrenábamos ahí en la Bombonera. Recuerdo que en esa ocasión, fíjate Gerardo, estaban preparando a unos niños de primaria, de sexto de primaria y de primero de secundaria, para hacer la inauguración y la clausura de los Juegos Centroamericanos que se iban a llevar en Toluca, que se llevaron. Entonces, nos citan muy temprano, la prensa escrita 8:15, 8:15 de la mañana, porque a las 9 nos tenemos que trasladar a entrenar. Entonces, el profesor de reserva profesional, pues tiene que hacer la entrevista muy temprano, que estén aquí a las 8:15 más tardar y que se tarden 20 minutos, porque 20 a las 9 partimos a Metepec. Pues ándale que en eso, pues llega la algarabía de todos los niños, porque si ellos se introducían al campo de la Bombonera, hoy Nemesio 10, y hacían todas las filigranas y los preparativos para tanto la inauguración y la clausura, y en eso, pues nos ven que nos están entrevistando a mí y a mis otros 5 compañeros que fuimos de Guadalajara, y hace cuenta que fue algo atípico, extraño, y hoy que soy sociólogo, lo pongo en práctica, lo he estudiado, porque muy poco se prepara al jugador, Gerardo, al jugador de fútbol profesional, desde fuerzas básicas en la cuestión de la integración social. Y esto es bien importante. Yo me acuerdo en lo personal y varios lo vivimos esa ocasión. Los niños se nos acercaron para pedirnos un autógrafo. Entonces, pues yo he llegado y llegaba, yo era jugador de reservas profesionales, aunque en el carnet estaba registrado como jugador de primera, pero nosotros realmente estábamos en reservas profesionales y recién llegados a Toluca, ¿no? Sí. Entonces, que los niños se te acercaran y te pidieran un autógrafo, a mí me causó mucho conflicto, muchísimo conflicto, a tal grado de que yo dije, no, pues yo quiero ser honesto, y le dije al niño, ¿sabes? Discúlpenme, pero yo no les puedo dar un autógrafo porque yo no soy jugador de primera división, yo soy jugador de reservas, acabo de llegar, yo vengo de Guadalajara. Y el niño se quedó muy triste, y en eso, tanto don Raúl Cárdenas y el entrenador Jorge Valverde de reservas me jalaron a un costado y me dijeron, oye, ve, pídele disculpas y dale el autógrafo. A él no le importa y no sabe si eres de primer equipo o no. Para él eres un jugador profesional y te debes de comportar como tal. Pero no tengo ni siquiera eh, el autógrafo, no tengo una firma, no tengo nada. Invéntate algo, pero hazlo y corrige ese detalle, ¿no? Porque el niño de verdad se le pusieron muy tristes sus ojos. Yo hasta me sentí muy apenado, yo también me sentí muy mal. Y pues ya fui, le pedí disculpas y digo, pues aquí está, me inventé algo. A mí me dicen, siempre me han dicho desde mi casa, mis papás, el Junior, poca gente me conoce por José Luis Juárez, ¿sí? Todos, la gran mayoría y más en el fútbol me conocen por el Junior. Entonces, pues ahí le puse el Junior, ¿no? Ahí le puse como pude un garabato y me quedó marcado. Y yo dije, híjoles, ¿por qué no nos enseñaron esto? ¿Por qué no se nos prepara? Nos hablan mucho de la cuestión técnica, táctica, física, hoy en día psicológica, y qué bien porque lo necesita, pero en el ámbito social es muy poco, ¿no? Y si quieres lo hablaremos en el transcurso de esta charla, que es a lo que yo me dedico. Tengo 2 cursos, bueno, tengo más de 15 cursos avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acá de Colima, pero tengo 2 cursos. Uno, que se trata de la formación integral del deportista, del jugador y del formador para ambos, ¿no? Sí. Entonces,
es bien importante formarlos en la cuestión social, porque te digo, pueden pasar un montón de situaciones que si no estás preparado, se puede terminar la carrera de un jugador. Y Perfecto. no es por cuestión de la cancha, es por la cuestión extra cancha, ¿no? Y pues bueno, fue una experiencia que me marcó y ya hoy la retomo con los años, ya que entro a sociología, me empiezo desde el segundo semestre a enfocar a la sociología del deporte, que es el área junto con los medios de comunicación que me apasiona, ¿no? La sociología del deporte y los medios de comunicación son mis áreas de profesión que me fascinan junto con la capacitación. Y pues bien, empiezo a hacer investigaciones muy profundas de jugadores, yo creo que tengo en mi palmarés, no te miento, más de 300 entrevistas realizadas en estos últimos 17 años que llevo investigando las conductas sociales de los deportistas y de los jugadores. Y bueno, de esa experiencia es que hago estos dos cursos, ¿no? Tanto para jugadores como para entrenadores, Gerardo. Así es. Pues conocimos ya parte de la faceta como futbolista. El tema que nos vas a hacer el honor de abordar, la sociología deportiva y los valores en los deportistas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué valores debe tener un deportista? Mira, Gerardo, esta es una situación muy, muy compleja. Yo que me dedico a dar cursos, tengo un curso de atención y servicio al cliente, bueno, de valores, tengo uno de introducción a los valores, porque si tú le preguntas, por ejemplo, en la universidad donde estuve, porque con esta cuestión de la pandemia, en la Universidad de Metel, donde estuve como director, yo impartía estos cursos y se los ofrecía a mis alumnos totalmente gratis, y uno de valores. Y si tú llegas a un joven y le preguntas, le dices, oye, ¿cuáles son los 3 valores con los que te identificas como persona, como ser humano, que te dan esa identidad ante tu entorno social, tu familia, tus amigos, tu club, tu escuela, y los conflictúas? Y yo te quiero decir, y no nomás a los niños, pregúntale a un adulto, ¿cuáles son sus 3 valores con los que se identifica como persona? Y hay un hueco existencial muy grande. Se pierde la identidad, la personalidad, y tú dices, pero eso, ¿por qué me lo pregunta, no? Porque es parte de tu ser, es parte de tu misión, de tu visión, de tu estructura, de quién eres. Entonces, bien lo decía Sócrates antes de entrar al templo de Delfos, que para poder entrar al templo de Delfos, el templo de la sabiduría, decía, conócete a ti mismo. Entonces, te puedo decir, no nomás el jugador de fútbol, el sujeto, el ciudadano común, carece de esa identidad porque no se nos ha educado, ni desde nuestra casa, y lamentablemente en la educación tiene otro enfoque que no se dedica a reforzar realmente la identidad del sujeto. Entonces, imagínate si tú le dices a un jugador, cuáles son sus 3 valores, te soy honesto, los conflictúas. Cuando yo este curso lo doy a escuelas de fútbol, a jóvenes, de verdad que es un conflicto muy grave. Entonces, procuro introducir lo de trascender con valores, procuro mejor en vez de cuestionarlos, preguntarles con qué valores se identifican, cuáles son los valores que conocen, no con los que se identifican, los que conocen y que son valores que realmente los hacen ver ser buenas personas, ser sujetos para bien en la sociedad. Pues no salen del respeto, de la responsabilidad, del trabajo, del ser honesto, íntegro, por ahí te menciono algunos, ¿no? Entonces, como tú mencionaste al inicio, en la cuestión de la charla, el jugador tiene muchas carencias, el jugador tiene circunstancias extradeportivas muy limitantes que lo ponen muy vulnerable
ante una sociedad preparada, tú puedes, algún periodista que quiera hacerle daño o hacerlo quedar mal a un jugador, empiezas a hablar de su vida personal, de, de en sí mismo, quién es, y lo conflictúas, ¿no? Entonces, yo lo he investigado durante estos 15 años y realmente los valores en el deportista están, sí saben, conocen, pero no tienen ese arraigo que debieran tener para poder trascender. Eh, ¿Has oído hablar cada 4 años vamos a un mundial y se habla? Yo no coincido con ese concepto, esta filosofía que manejan las empresas televisoras y muchos periodistas deportivos. No es nada personal, no nada, simplemente no comparto ese eslogan que siempre te dicen, vamos a hacer historia. Entonces yo digo, la historia la vas a hacer, ganes o pierdes. La historia está escrita siempre. Y lo que vas realmente a hacer y que no se ha hecho es trascender. Entonces yo creo iniciar con los jugadores para decirle, tú vienes a la vida, vienes a este mundo para trascender, para dejar una huella, para dejar algo a tu entorno, a tu sociedad, a tu equipo, a tu familia, y de allí partir. ¿Y qué es trascender? Trascender es ir más allá de lo trazado, es ver el mundo, no quedarte en lo que vas a hacer aquí, sino lo que hay después. Y lo que hiciste aquí te va a hacer trascender a esa etapa y vas a ser un sujeto realmente íntegro y pleno, que son valores que a mí me gusta más trabajar y que son parte de mi identidad. Y que, por ejemplo, yo no comparto el concepto éxito, ¿no? ¿Por qué, Gerardo? Porque es muy efímero. Hoy ganas y en el fútbol pierdes, no sé, este fin de semana, un equipo que iba muy bien, X, lleva tantos partidos ganados y pierde. ¿Y qué pasa con sus aficionados? El entrenador ya es el más malo, es el más mediocre, no supo hacer los cambios, su estrategia se la ganó el otro entrenador, y lo exitoso de las, no sé, 5 o 6 jornadas atrás, se viene todo abajo, ¿no? Entonces, un entrenador pleno, íntegro, pues tú sabes que en el deporte como en la vida, nunca vas a triunfar, siempre, siempre va a haber batallas que se pierden, pero también va a haber otras que se ganan, y las de mayor trascendencia te van a colocar en la cúspide, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en la cuestión conceptual de los valores, tanto de los sujetos y en específico del deportista. Hay una frase muy célebre de este ciclista muy reconocido español, Perico Delgado, no sé si lo hayas oído hablar, Sí. mencionar. Él menciona, fíjate, él estuvo en la gran carpa del ciclismo a nivel mundial y él mencionaba algo bien importante. Se nos enseña que debemos de ser siempre, siempre triunfadores. Y él dice, pero se les olvida. En mi caso, dice, yo nomás gané una sola vez el Tour de Francia, la cúspide del ciclismo a nivel mundial. Y tuve mis 9, 10 temporadas que participé en el ciclismo profesional, llegué en segundo, en tercero, en cuarto, no terminé por lesiones, por caídas, por diversas circunstancias, y no por eso dejé de trascender. Logré el triunfo una sola vez, pero eso me consagró en mi plenitud y mi integridad para poderme sentir una persona totalmente satisfecha conmigo mismo. Y es a veces ese problema, Gerardo, que lo obligan tanto, tanto, tanto al deportista, que tanto fracaso, tanta adversidad, no lo hacen disfrutar de esas batallas adversas, y cuando llega el día del triunfo, se vuelven locos y se pierden. Entonces, debes de tener una balanza y trabajar con el deportista
esta cuestión, y más con el jugador de fútbol. ¿Por qué con el jugador de fútbol profesional? Desde mi perspectiva, Sí. porque hay algo muy puntual. El fútbol a nivel mundial tiene el escaparate de los medios de comunicación, del marketing, de los gobiernos, de la estructura pudiente en todas las áreas y puede gozar de muchos, muchos beneficios el jugador de fútbol que en su infancia y en su entorno familiar, porque el 90% del jugador de fútbol viene de estamentos sociales bajos o muy bajos, viene de una cultura, un sesgo cultural sumamente bajo. Si de por sí la sociedad en general no tenemos el hábito de la lectura, el jugador de fútbol menos. Yo te puedo decir que un jugador de fútbol promedio te lee, cuando mucho, medio libro por año. Y me estoy yendo largo, ¿no? Entonces, tiene grandes limitantes. Eso se llama dentro del ámbito sociológico de una teoría social por un francés que se llama Pierre Bourdieu. Eso se llama el capital social que tú tienes. Y dentro del capital social, pues tienes que prepararte y saber relacionarte. Y el jugador de fútbol no está muy preparado para poder, imagínate, uno que viene de estatus social medio, en mi caso, te comento una anécdota y una cuestión muy bonita y que la tengo grabada en mi mente. Y esto es gracias a don Raúl Cárdenas, que en mi tiempo, cuando yo estuve en Toluca, él fue el entrenador del primer equipo y él, gracias a él, tuve una preparación distinta, me inyectaban, me daban una alimentación diferente. Yo tenía que bajar 3 días por semana a trabajar el gimnasio, la parte del tórax, pecho y brazo, porque yo imagínate, estando en reservas pobres, medía unos 78, 70 y por ahí, y pesaba 55 kilogramos, 56. Muy bajo. Pues era una varita de nardo, ¿no? Entonces era muy chistoso para mí. Todos decían, ¿cómo puede estar este muchacho acá, no? Yo no sé, algo me vieron y gracias a don Raúl, digo, me metió, pues, a inyecciones y estos tratamientos especiales, gracias y le estaré agradecido toda mi vida. Salud, y haz de cuenta que gracias a él entrené muchas ocasiones. Tuve la fortuna de entrenar con el primer equipo y una de esas, en un día lluvioso, típico de Toluca, me toca entrenar con el primer equipo, de vida en la cancha, con los porteros. Jorge Rodríguez no estaba en óptimas condiciones y no recuerdo qué otro jugador, éramos nada más 3, Jorge Rodríguez, otro jugador, y tu servidor entrenando a los porteros y del otro lado todo el equipo completo haciendo estrategia técnica, táctica con don Raúl, ¿no? Y con el profesor Eduardo Ramos, a quien también estoy eternamente agradecido al profe Ramos. Y en eso, pues imagínate la Bombonera, miércoles, sola, ¿no? Y de repente empiezan a salir un montón de personas trajeadas con walkie-talkies a las gradas y también empiezan a salir al campo, pues, ¿sabe, no? Pues en un momento dado eran cuando mucho unas 10 personas que estaban en el campo, pero arriba en las gradas eran cuando menos otras 25, ¿no? Se suspende el entrenamiento, pues yo me decían el Venadito y en Toluca, era el más chiquillo, ¿te imaginas? De todo el primer equipo, se hace una ruedita, nos manda a hablar don Raúl y se empiezan a presentar todos. Y todos llegaban y saludaban a 2, 3 personas, pero muy en especial a un señor chaparrito, peloncito, y con un tono de voz muy español, ¿no? Cuando se empiezan a presentar, el Picas de Cerril siempre fue muy vago. Dentro y fuera de la cancha. Sí, no, tremendo, ¿no? Yo le digo, oye, Piquitas, ¿quién es este señor que todos le rinden tributo y gran honor, ¿no? Y el Picas me dice, mijo, con este señor usted se tiene que portar muy bien y usted se tiene que atender muy bien porque este señor le va a dar muy bien de comer, que es lo que le hace falta a usted, ¿no?
Pues imagínate, yo bien flaquillo, y, y ya se presentan todos, yo no me presento, me quedo hasta mero atrás, y el Picas, profe, falta el Bambi, falta el Venadito. No, pues ya me voy, me presento. No, te soy honesto, no sé qué le dije en su momento, porque sí me vio bien flaco, me dijo, oye, si este huesitos, ¿qué hace aquí? No, algo así. Y algo le contesté al señor Nemesio 10, que todos agarraron riendo, ¿no? Y yo no sabía ni tenía la magnitud de quién era. Y hace cuenta que como empezó a lloviznar, me presento y dicen, no, pues vámonos al, al vestidor, allá vamos a tener la plática. Ah, pues vamos al vestidor, yo estoy en el vestidor, me toca estar allí y al final me pide que dé unas palabras, ¿no? Ah, caray. Que yo les dijera a los jugadores. Pues ya les dije un montón de cosas que a don Nemesio les gustó, donde era pues que se comprometieran, que sudaran la playera, que realmente lucharan por los colores del Toluca, la institución, y que no se rajaran y que entraran fuerte al balón, ¿no? Que no les sacaran, que no fueran sacatones, y todos empezaron a reír, ¿no? Y don Nemesio, y te digo, fue una situación tan bonita que me quedó marcada en mi carrera futbolística, haber conocido, saludarlo, inclusive charlar con él posteriormente algunos minutos, pues me quedó marcado. En su tiempo, yo te puedo decir, ese día ese señor tenía 4 carros de seguridad para su persona. Alrededor, yo creo que eran cuando menos unas 15 personas que lo resguardaban. No entendías la magnitud hasta después, pues tú dices, un hombre que era en su tiempo no de los más ricos de México, sino del mundo, ¿no? Y poder haber conocerlo, te digo, es algo que no tienes la preparación para poder entablar alguna charla más formal, hablar, imagínate, pues, ¿qué puedes hablar con él a esa edad, no? Fútbol, nada más, de Así es. negocios, de cultura. Entonces, por eso es bien importante preparar a los jugadores. ¿Por qué? Porque hoy en día, a la hora 17, 18, 20 años, puedes estar conviviendo con personas de estamentos sociales muy holgadas, aparte, con una capacidad en los negocios empresariales o en la cuestión cultural que te quedas limitado, y si no es fútbol, pues no puedes platicar y eso es muy triste, Sí. ¿no? Y algo que yo veo, que cuando pasa el jugador de fútbol a retirarse le cuesta mucho trabajo, porque como ya no está preparado o no se preparó académicamente, no amplió su acervo cultural, es una limitante para que lo sigan contratando como entrenador, como auxiliar. ¿Por qué? Porque tú sabes que ya en el extra fútbol vas a un café y tienes que charlar de cosas distintas a la cuestión técnica, táctica y no más fútbol. Tienes que hablar de cultura, tienes que hablar de economía, tienes que hablar de finanzas, tienes que hablar de infinidad de temas y conocer más sobre diversos tópicos para que tú puedas competir en otro estamento social que ya no es propiamente fútbol, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta, mi estimado Junior? El profesionalismo del futbolista, me voy a abocar en fútbol. El profesionalismo del futbolista termina en cuanto sale de la cancha o debe de ser profesional también fuera de ella. Ay, mira, haces una pregunta excelente, de verdad, es una pregunta que se debería hacer a todo deportista y principalmente al jugador. Te platiqué esa vivencia del autógrafo Sí, y sabiamente don Raúl me dijo, usted desde el momento en que percibe un salario por esta actividad deportiva, ya pasa de ser un amateur a un profesional. Y como profesional debe actuar dentro y fuera del campo. Entonces,
donde toda tu vida debes de actuar desde antes, durante y después como un profesional. No se debe de acabar. Y como bien lo mencionó un gran amigo mío, César Roa, de allá de Toluca también, fue mi compañero, no podemos decir, por ejemplo, no hay, en mi caso, no puedes decir un ex sociólogo, como dicen, exjugador de fútbol. No vas a dejar de ser jugador nunca. Vas a ser un jugador de fútbol retirado del ámbito profesional, porque vas a ser jugador toda tu vida, Sí. ¿no? Entonces, ese término es bien importante. Y a la pregunta que tú me haces, yo creo que, fíjate, un personaje que me marcó mucho y que siempre, bueno, él es muy peculiar, es un señor al cual admiro mucho y lo conocí desde muy niño, se llama Alfredo el Pistache Torres. Ajá. Un señorón. señorón. Hasta la experiencia. Fíjate que me Hasta la tocó, experiencia Jalisco. ahora sí, algo te llegó al corazón a la experiencia. Sí, no, pues imagínate, un señorón que siempre, él era, las personas que tenemos la dicha de conocerlo, una persona tan abierta, Sí. una persona muy simple, con un carisma único y que te hace reír todo el tiempo, todo el tiempo, pero cuando hablas en su caso, del fútbol, lo que es su profesión, inclusive dentro del campo ya retirado, él te llamaba la atención y te enseñaba y te decía, no, es que yo jugué fútbol profesional y no puedo decir, ya no estoy jugando en un campo, en un estadio y voy a dejar de ser el Pistache y ya no, sigo siendo y voy a ser el Pistache toda mi vida y tengo que actuar con esa calidad y ese profesionalismo, sea una cáscara, sea un partido contra el equipo del barrio, del no sé qué, o contra las Chivas, siempre voy a estar y competir siempre mientras yo esté en una cancha de fútbol. Entonces, el término profesional abarca muchas cuestiones que lamentablemente el jugador no dimensiona, Gerardo. Y no es por culpa del jugador, ojo, hay que dejarlo bien claro, no hay que ver culpables. Y criticar para destruir, eso cualquiera lo puede hacer. A mí me gusta y soy más, comparto más la filosofía de la crítica constructiva. ¿Cuál es la diferencia de la crítica constructiva y la crítica destructiva? Bien sencillo, ¿no? La crítica destructiva no se compromete, nomás avienta víboras, legumbres y habla muy feo, ¿no? De cualquier situación. Pero una persona que va a hacer una crítica constructiva, la diferencia es comprometerse. Ok, yo te acepto la crítica. Ok, estas son mis áreas de oportunidad. Pero tú, periodista, tú, entrenador, tú, preparador físico, tú, ok, ¿cómo me vas a ayudar a mejorar mis áreas de oportunidad? Entonces yo le digo, mira, no te preocupes, yo no te estoy criticando, te estoy mencionando que tienes estas áreas de oportunidad y yo vengo aquí a ayudarte, a apoyarte. Ese es mi compromiso como sociólogo, experto en medios, para que sepas dar una buena entrevista, manejar tus posturas. Tú sabes, al deportista de fútbol le da el síndrome del mono loco, ¿no? Se rascan por un lado, se rascan por otro y hasta por donde no te puedo decir porque fue una falta de respeto. Pero así es, yo tengo videos cuando hice mis prácticas profesionales en Atlas, jugadores rascándose en plena entrevista, televisión abierta, rascándose hasta por donde no. Y el entrenador también. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hablan del profesionalismo y hablan de que debes de comportarte como tal. Las posturas, el lenguaje, sí, pues eres un dicharachero y vienes de barrio, pero hoy en día no puede ser así. ¿Por qué? Porque estos aparatos, los teléfonos, es un arma de doble filo para el deportista profesional y más para el jugador, Gerardo. ¿Y si ha estado viendo últimamente? Claro, y lo peor del caso, que el mismo jugador, no decimos nombres, pero los muchachos que se han visto últimamente en cosas indebidas
en la cuestión extradeportiva, que se van de juerga. El problema no es que tomes o que no, eres joven, está bien. El problema es que te grabas y lo subes en redes sociales y la gente te critica. ¿Por qué? Porque no estás dando el mismo rendimiento en el campo y ser una figura pública, es a donde yo quería llegar, no se te enseña el concepto de hablar figura pública y figura privada. ¿Dónde abarca y hasta dónde termina uno y otro? Yo te puedo decir, figura privada, ¿hasta dónde termina? Después de la puerta de tu casa. Oye, pero ya saliendo de la puerta de tu casa, más eres una figura pública y más porque eres un deportista reconocido, es parte de la profesión que tú quisiste adquirir. Entonces, debes de cuidar bien esa postura porque es muy peligrosa. Y acuérdate que malamente la cultura mexicana tendemos a desvirtuar una situación y a lo mejor vemos una acción y la catalogamos según nuestra realidad. Y te comento una situación, no voy a decir nombres, ¿no? Una situación muy peculiar, hablando de la cuestión pública, un jugador muy famoso, en lo personal, un parteaguas, lo voy a decir, Benjamín Galindo, ¿no? Un tipo que yo lo admiré mucho y que lo sigo admirando y que Dios quiera se esté recuperando cada día más de su situación que tuvo de salud, algo muy Saludo al fuerte. maestro, por Sé que ya cierto. va mejorando, gracias a Dios. Sí, fíjate que él me platicaron, amigos de él, una anécdota. En una ocasión cuando ya cerca del estadio, por ahí por la famosa unidad Tucson, él trae un problema de salud muy fuerte, de estomacal, diarrea, se ausenta algunos días de los entrenamientos por esta cuestión. Y fíjate, aquí viene lo chistoso y cómo es esta cuestión de la figura pública, ¿no? Un hermano de él platica, quien me contó esta súper anécdota muy bonita, pero que mala fe, ¿no? Ahorita vas a ver. El hermano de Benjamín se fue con sus amigos de juerga, no le trae el medicamento hasta el día siguiente, pero lo trae con sus amigos todavía con la juerga. Llegan a casa de Benjamín, imagínate, sale Benjamín a recibir el medicamento y su hermano le dice, oye, pues es que mis amigos te quieren conocer, ven, salúdalos. Los otros ya se habían bajado, traían las bebidas estas que te ponen muy feliz, las pusieron arriba del carro. Imagínate, sale Benjamín con la cara de demacrado por no dormir, por la infección estomacal tan fuerte que es algo muy, muy, y más en un jugador muy doloroso. Sale con esa situación, lo saluda, pasa una persona, ve eso y conoce a Benjamín, lo ve en el estado que está y dice, no, pues por eso no rinde. Lo están trayendo, mira, pues cuál está enfermo, ¿no? Y malamente se lo hacen saber a un pseudo periodista y él publica al día siguiente una mala nota de Benjamín diciendo, pues, que se había ido en una noche de copas, lo cual era todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de ser una figura pública. Sí. Imagínate, en aquel entonces, gracias a Dios, no había el celular, ¿no? Pero pudo haberle generado a Benjamín muchísimos problemas, tanto en la cuestión con el club, pues sí. Imagínate con su esposa, en la cuestión familiar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado los que estamos en los medios y no ser periodistas sensacionalistas o amarillistas para conseguir una mayor audiencia. Y bueno, lamentablemente de esos abundan, ¿eh? Hay mucho pseudoperiodismo en México, pero gracias a Dios son los menos, pero los hay. Sí. Y creo que esa experiencia de Benjamín la expongo para poner en su lugar y que realmente Benjamín pues ni tomaba, realmente, ya después en esta época, ya no tomaba Benjamín, no, era un tipo bien sano y sigue siendo bien sano. Entonces, ¿cómo tergiversan la cuestión pública de la privada con una imagen
errónea de lo que ve la realidad de una persona externa a lo que estaban ahí, ¿no? Sí. Entonces, por eso el profesionalismo de un deportista y más de un jugador lo tienen que cuidar mucho. Oye, pero eso sí, es parte de ser un profesional. Tienes que cuidarte desde que sales de tu casa hasta que regresas. ¿Sí? Entonces, 24/7. ¿cuál debe? ¿Cuál debe? Entonces, tus ademanes a la hora que vas manejando, un ademán, algo indebido. ¡Ay! Fíjate, este jugador me hizo esto, algo indebido. Y, híjoles, vas a hacer, y te digo, hoy con las redes sociales, para pronto te van a publicar y te van a poner en mal. Bueno y malo siempre se magnifica. Ahora, una pregunta, Sí. estimado amigo. ¿Qué tanto influye el núcleo familiar, el núcleo cultural en el rendimiento del deportista? Mira, eso es bien importante. Y hoy en día, lamentablemente, este concepto que tú has mencionado, y inclusive se ha relegado, no sé por qué, bueno, pero tú sabes que el bastión del tejido social se llama familia. Hoy en día, la familia está distorsionada, hay muchos conceptos de familia, que eso nos da para otro tema, ¿no? Son 9, 10 conceptos hoy nuevos, aceptados por la ONU, pero la que nos tocó a ti y a mí, como la familia nuclear, papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, hoy en día es otro concepto, ¿no? Es distinto y es la base para cimentar bien el proceso de conductas extracancha de un buen profesional en el deporte. Y tú lo puedes ver, esas cuestiones que mencionamos de algunos jugadores. Mira, aquí hay una cuestión que yo lo he estudiado y que malamente también los papás lo han permitido. Te voy a hablar de lo que se llama del rol social del jugador de fútbol, pero lo voy a aplicar el rol social dentro de la familia. Por ejemplo, X jugador de fútbol viene de un estatus social, tú lo sabes, económico medio bajo, poner el ejemplo. Un papá, aunque es profesionista, gana hoy en día, ¿qué te gusta? 12,000 pesos, ¿no? Un profesionista, el papá. Ese núcleo familiar de este deportista tiene otros 3 hermanos más, él es el del medio y llega a jugar en primera división. Tú sabes que jugar en primera división de un día para otro, honestamente yo me quedé algunos años atrás, un salario de un jugador de fútbol mensual hoy, a nivel profesional de los que empiezan, anda oscilando entre 100 y 150,000 pesos mensuales. Más o menos, por medio, ¿no? Más o menos, dependiendo de la institución Sí. a la cual pertenece. Sí, porque puede ser hasta más o menos, ¿no? Pero imagínate, y aquí viene lo importante de lo que tú hablas de la familia. Este personaje, dentro de su familia, tiene un rol bien importante, que es de hijo. La autoridad es de papá y mamá. Ellos son, aún el salario, son la autoridad, son los que mandan, son los que deciden lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en ese núcleo familiar. Cuando este sujeto pasa a tener esos ingresos, el rol dentro de la familia, malamente, el entorno de las personas que tienen la autoridad, que son papá y mamá, le ceden por la cuestión económica a él la autoridad porque llega el hijo y dice, papá, mamá, aquí te va un salario mensual de 25,000 pesos. Papá, tranquilo, gracias. Qué buena acción, ¿no? Y que ayuden a su familia porque ellos fueron los que lo sacaron adelante desde la niñez para que puedan jugar fútbol. Pero
Ojo, dice el dicho, ¿no? Poderoso caballero, don dinero. Sí. ¿Qué pasa? Llego a casa y le exijo a mi hermano, tráete esto de la tienda, ve y compra esto. Papá, oye, ¿cómo andas con el carro? ¿Sabes qué? Pues anda fallando. No te preocupes. El mes que viene voy a dar el enganche para comprar otro. ¿Te parece? Ok, pero necesito, papá, que este carro lo mantengas y que le des mantenimiento. Entonces el papá empieza, por parte del apoyo económico, a ceder el rol social y el hijo empieza a ser la autoridad primeramente sobre sus hermanos y posteriormente sobrepasa la autoridad del papá. Que esto ha pasado en infinidad y cientos de jugadores, ¿eh? Y ojo, un chavo de 19, 20 años, ¿tú crees que está capacitado para llevar las riendas de una familia? No. No, nunca. Y eso no se les dice. Y son circunstancias que cambian las conductas de los chavos. Y ellos no son los culpables. Y cuando manejan todo este tipo de cuestión, que el dinero, yo digo, el dinero es un problema social muy grave. Ahora, imagínate, en un deportista con esta magnitud y teniendo esta facilidad por los medios, eres el chavo maravilla, en su caso, ¿no? Un jugador que haya debutado con Ángel y ha metido goles, ha jugado muy bien. ¿Tú crees que le va a ser fácil sostenerse en un nivel emocional con una estabilidad como los demás jóvenes? Difícilmente, y en ese aspecto no se les prepara. ¿Y qué pasa? Que dicen, ya se agrandó, ya perdió piso. Sí, pero ¿quién ha estado ahí con él para ayudarlo, para apoyarlo, para decirle, espérate, aquí el fútbol también tiene sus trampas? ¿Y cuáles son las trampas? Yo veo, entre tantas que son muchas, hay cuatro que las que yo he manejado y he estudiado mucho. El dinero, la fama, La que fama. dentro de la fama entra uno de los peores antivalores que se llama adulación, ¿sí? Y que la adulación empieza desde la casa y luego desde los amigos y luego desde los pseudoperiodistas y el Sí. entorno del medio que te envuelven y que te hacen creer que eres el mejor, ¿no? Y ojo, esto es un daño muy, muy grave. Entonces, para que veas la raíz del problema, lo que tú me preguntabas, de la familia y cómo está muy vulnerable el jugador, sumamente vulnerable. Y si no se trabaja en el aspecto social, en el psicológico no lo vas a poder controlar. No es solamente el psicológico, es el social el que es la pauta para que pueda mantener esta estabilidad emocional, porque de un día para otro, imagínate, de viajar en el autobús urbano en 2 meses, traer un carro y tú sabes que estás en esa etapa y el muchacho, ¿qué piensa? Un carro que tenga características muy padres, muy bonitas, de cierta marca, me tengo que dar, ¿y qué dice? Es que me tengo que dar esto porque a lo mejor nunca más lo voy a aprovechar, ¿no? El jugador piensa a corto plazo, lamentablemente. Sí. Cuando quiere pensar a largo plazo, se conflictúa. Entonces, yo tengo que aprovechar mi momento y no sé si el día de mañana tengo o no, pero ahorita lo voy a aprovechar. Y nadie les dice a los muchachos en la cuestión financiera que al adquirir un carro, si no tienes una persona, una cuestión en el ámbito financiero, tú dices, en vez de comprar un beneficio, un auto, y son autos caros, lujosos, que estás invirtiendo un buen dinero y que no lo vas a pagar luego, luego, vas a tardar a lo mejor 1 o 2 años en pagarlo, así ganas mucho, pero vas a tardar. Y ese carro simplemente al sacarlo de la agencia ya se te devaluó un 20%. Sí. Entonces, y nadie le dice, espérate, pero estás perdiendo dinero. No le hace, yo ahorita lo pago, no importa, tengo, ¿de qué te preocupas? Disfruta ahorita. Y así actúa el joven, ¿no? No hay nadie que le diga, espérate, tienes que enseñarte a manejar tus activos. Y un carro en esa edad no es un activo, se convierte en un pasivo, estás perdiendo dinero.
Entonces, son muchas cuestiones en el ámbito personal y familiar y social que se tiene que preparar al jugador para que pueda competir posteriormente con un nivel económico, estamental, cultural y social bien, ¿no? Porque sí, está compitiendo en el campo, ahí está con las élites, pero en el aspecto social, económico, financiero, pues sigue estando muy limitado, Gerardo. Entonces, eso es donde tenemos que trabajar y no es culpa de ellos, es culpa de que no se les ha preparado, ¿no? No tenemos que culpar a nadie. Digo, estos son años, digo, yo tengo cuando menos entre 15 a 17 años trabajando esto, ¿no? Y sigo investigando. Una pregunta, cuando tienes fama, cuando tienes dinero, la mayoría de la gente que se te acerca, lo pongo entrecomillado, falsos amigos, en el momento que empieza el deterioro económico, el deterioro deportivo, ¿qué hacen ese tipo de personas? Uy, pues de esos hay cientos de casos, ¿no? Perdón, no te dije, ahorita tú lo estás mencionando, te dije que eran 4 áreas de oportunidad, de Sí. cual hace muy vulnerable. Has mencionado 2, que es la fama, el dinero. Otra es las bebidas eh, que lo ponen alegre a uno, Uh-huh. ¿sí? Y Bueno, algunos. sí, a los que, bueno, nosotros, bueno, en lo personal, pues tampoco no tomo. Una ocasión, una buena copa, una buena cerveza, ¿cómo no, no? Pero de ahí va. De ahí más, Sí. no, porque así soy, es lo que es mi parte, ¿no? Y no culpo a los que sí toman, que bueno, cada quien, ¿no? En lo personal, tú y yo somos los conductores resignados, pero, Pero pero felices. sí, 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 y hay gente que toma y es feliz y se sabe Sí. controlar, qué padre. Lo lamentable es aquellos que no se saben controlar, ¿no? Y este tipo de cuestiones, hay otra área muy importante que son las mujeres. Y hay una entrevista que le hacen a aquel gran entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson. Sí. Le preguntan cuál es el área más vulnerable actualmente, 2 años antes de retirarse, ¿eh? Ya teniendo él 69 años, algo así. ¿Cuál es el área más vulnerable que ve hoy en día en el jugador de fútbol, primordialmente en Inglaterra? Y él dice y menciona, el área de oportunidad más grave que tiene hoy en día Ecuador se llaman mujeres. Ah, caray. Y te explica. Y él decía, fíjense, cuando yo fui joven y fui jugador de fútbol, en la época, nosotros nos enamorábamos de las mujeres de nuestro entorno, de nuestro estamento social, y hoy en día es distinto. Hoy en día, el jugador, por esas cantidades tan grandes que ganan, está inmerso, ojo, cuando está dentro del medio de la farándula, del deporte profesional, en la élite, en la cumbre, se rodea hoy en día de modelos, de artistas, de mujeres con una situación muy especial y que son mujeres que tienen un proceso de vida donde mantener una mujer de esas características cuestan muchos pesos o muchas pesetas o muchos euros, hablando en la cuestión de Europa, que el jugador, mientras está dentro, y como son unas mujeres sumamente guapas, también son muy exigentes porque exigen un nivel y un estatus muy elevado dentro del estamento social donde ellas viven y conviven en su cotidianidad. Pues imagínate, realmente es un área de oportunidad muy grande y yo tengo una investigación, infinidad de jugadores han, y no tengo nada contra las mujeres, ojo, Sí. pero muchas han dejado en la quiebra a muchos jugadores porque querer llevar esa vida que tú dices y dentro de las amistades que tú mencionabas están las mujeres, por eso estoy tocando el punto, porque no nada más son los amigos, también son las mujeres que llevan a la declive
del jugador de fútbol profesional. Si un jugador no se prepara desde el inicio a ver su retiro, y ese es un área muy grande también que tiene el jugador y que padece y es muy vulnerable. El jugador le da miedo, le da pánico a un 85-90% el retiro. No tienes idea lo que le cuesta pensar en el retiro. Entonces, Por no estar preparados. sí, ¿por qué? Es que volvemos a lo mismo, Gerardo. Estás en la farándula, estás en lo más bonito, conoces a empresarios, los mejores restaurantes, todo es gratis, todo te lo ponen a tu servicio, disfrútalo, gózalo, vente a tomar la foto con el empresario, con el político, en todos los estamentos y áreas de la sociedad, compartes con él y crees que es parte de tu vida. Y no es cierto. Ese es parte del capital social en el cual mientras estás encumbrado vas a convivir. Y cuando se termina, ¿qué pasó? La sociedad en general tiene una memoria Muy corto. histórica muy corta y al día siguiente de tu retiro, es el que se retiró, es el que ya no está, ¿verdad? Así es la gente, es muy dura. Los amigos, ya no está, no, pues ya poco a poco se va diluyendo. Mi investigación dice que entre 5 a 7 años después de su retiro, el jugador cae en depresiones, en declives muy fuertes, porque ya no goza de lo que más le gustó en su vida. Estar en los reflectores y era adulado y era el ídolo y lo idolatrado por las multitudes, las masas. Y si no llegas a ser un personaje realmente reconocido a nivel mundial, pronto se te olvida. Y podemos nombrar grandes jugadores en México que hoy están en el olvido y que hoy los trata la sociedad y las nuevas generaciones como, él jugó, qué padre. Y siendo un jugador súper reconocido que jugó en el extranjero y que fue, qué padre. Pero oye, hoy en día, así, ¿no? Y te dicen, este es el nuevo y es el que me gusta. Y así es. Están con el que están en la cúspide. ¿Sabes de ese estamento social del deporte profesional, de elite, y eres otra vez en la sociedad alguien que a lo mejor de tu época te reconocieron y que te ven, qué padre, y te siguen pidiendo a lo mejor un autógrafo, pero cada vez van haciendo menos. ¿No? Así es. A menos de que seas un Pistache Torres, ¿no? Fíjate, De me tocó verdad. estar en su homenaje hace unos meses, nada más y nada menos que en la experiencia. Sí, un señorón. Yo tuve la Sí, oportunidad en mis tertulias de entrevistarlo. sí. 15 días antes de entrevistarlo cumplía 86 años y yo creo más lúcido que yo por años luces, la verdad, no, 86 años y con una lucidez, híjoles, que uno admira, ¿no? Sí. Y tú dices, gracias a la vida, gracias a yo que soy creyente, a Dios por tenernos aquí este personaje. Y te digo, pues pocos pueden gozar como el Pistache Torres, de que hoy los chavos todavía lo siguen, pero son lo menos. Quítate de ahí cuánto jugador, cientos de jugadores han pasado en Atlas y quién se acuerda de otros muchos y que No. fueron grandes jugadores, ¿no? Y que ya realmente están en la memoria histórica nada más de la época cuando jugaron. De las Sí. nuevas generaciones, muy pocos viven en el corazón aquellos entonces jugadores. Entonces, esto que tú mencionas, buenísima tu cuestionamiento. ¿Por qué? Porque volvemos al rol social que te mencionaba y pasa lo mismo con los amigos. Cuando estás a punto de entrar a lo profesional, que te transportas en el camión urbano, pues eres parte de un entorno de amigos muy peculiar y de tu barrio, ¿no? Difícilmente, hoy sí les exigen que se preparen, pero están preparándolos de una manera académica muy limitada. Sí les exigen, pero muy limitada. No están ampliando su acervo cultural. Lo único que están haciendo, les están dando certificados y yo no consigo con eso, desde la parte educativa también que me gusta mucho, no comparto mucho, porque el acervo cultural sigue siendo muy limitado al deportista, ¿no? No, yo diría que no se enfoquen tanto en que
tengan un certificado. No, sino que amplíen más su acervo cultural, que los pongan a leer más a los muchachos, que les hablen más de cultura, que les hablen de otros temas de económicos, lo que está pasando a nivel social en México, en el mundo, para que conozcan la realidad del mundo, ¿no? Entonces, sí lo veo muy limitado en ese aspecto y esto que tú mencionas es bien importante. ¿Por qué el jugador de fútbol profesional se deja llegar o cree en el consentimiento de estos, eh, yo no le llamaría pseudoaduladores porque son amigos, pero tú sabes que el amigo que trae los billetes trae la posibilidad de invitarte para salir. Y como Sí. es tu amigo, oye, pues yo no traía, pero ustedes me invitaban antes, hoy yo traigo, ¿saben qué? Yo pago, y vámonos a tal lado, y vámonos a tal lado, y vámonos. Y hoy no es irte a disfrutar al cine, no, hoy los amigos dicen, ¿sabes qué? Salgo en 15 días de vacaciones, ya tengo reservado para mis mejores 5 amigos, ¿y qué crees? Nos vamos a Cancún, ya está todo pagado. Así es hoy en día, Sí. ¿sí? Y es lo que hacen. Qué bueno, qué padre. Pero ojo, estos amigos también traen hábitos indebidos, traen costumbres que si tú vas a convivir con ellos, pues debes de dejar bien claro, oiga, qué padre, vamos a ir a divertirnos, vamos a gozar, pero yo ya soy una figura pública. Yo ya no puedo exponerme tan fácilmente, ¿no? Y eso es Sí. lo que le tienes que decir a tu amigo. No voy a dejar a tu amigo, los aprecio, los voy a seguir apreciando, admirando y queriendo, pero tengo que tener estas conductas y estos comportamientos porque mi profesión lo requiere y yo no puedo estar expuesto tan fácilmente. Y ahora también una reunión, ¿qué es lo que hacen los jugadores? El fin de semana rentan una casa con una alberca, ¿no? Y hacen una fiesta donde invitan a muchas muchachas, muchos amigos, algunos ni los conocen. Y realmente volvemos a lo mismo, los aparatos, los teléfonos celulares con la tecnología que traen, te exponen en conductas y comportamientos indebidos y que los graban, los suben a redes sociales y tú sabes que esto en cuestión de segundos le da la vuelta, no nomás al país, al mundo entero hoy en día, en cuestión de segundos. Se llama Cómo ganar amigos, influir en las personas, de Dale Carnegie. Este Carnegie, de la familia Carnegie muy famosa y muy acaudalada, que en el siglo antepasado eran los promotores del acero allá en Estados Unidos, ¿no? Y él tiene ese libro muy bueno que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Entonces, es un libro que les puede ayudar en este aspecto para que tú como líder también, espérame, vamos a comportar y vamos a actuar de esta manera. ¿Por qué? Porque yo soy figura pública. A lo mejor ustedes les toman y pues no pasa nada. Fulanito de tal en tu red social y pues los que te conocen. Pero a mí no. Yo soy figura pública y los medios de comunicación me pueden catapultar en la cúspide como en el peor de los hoyos, Así ¿no? es. Como ha pasado con muchos jugadores. Y el verdadero amigo te comprende. Claro, el verdadero amigo no te lleva a fiestas, no te lleva a reventones, no te lleva con mujeres de la vida galante, que No te es algo, y expone. no es de ahorita, toda la vida se ha dado en todos los aspectos, amigo. El Sí. futbolista está más expuesto, ¿por qué? Porque obviamente las mujeres, ¿cómo no? Quieren convivir con el ídolo también, quieren estar cerca, no nomás los amigos, todos quieren estar cerca de él. ¿Por qué? Porque también a mí me va a dar prestigio. Imagínate una mujer hacerse novia del jugador que es la figura y que está destacando, el estamento social para ella se va a elevar y le va a dar un estatus distinto. La va a catapultar. Y te pongo un ejemplo muy radical. Hoy la pareja esposa de Leo Messi, ¿no? ¿Quién era? Una muchacha simple de barrio y hoy está catapultada en un estamento social y que se codea con artistas, que se codea con él, con otra élite. ¿Y qué hizo ella? Tener una relación con Leo Messi, ¿sí? Sí. Pero ojo, tienen que prepararla. ¿Por qué? Porque también ella tiene una red social y tiene que saberla manejar y no exponer a su esposo, ¿no? Entonces,
ojo, la pareja también debe de cuidar a quien le está proveyendo de ese estatus muy padre, muy bonito, económico y con muchas comodidades y mucho confort. Pues también las muchachas tienen que cuidarlos, Sí. ¿no? Y no exponerlos, estar de la parte de él y pues cuidarlo es parte fundamental, te digo. Ahorita acabas de mencionar a un pues gran futbolista que ahorita está muy de auge su nombre, está en boca de la mayoría de los que nos gusta el fútbol. ¿Cuál es tu punto de vista a ese fenómeno que se está viviendo ahorita, referente a la situación de Leo Messi? Mira, qué buena pregunta. Has hecho buenas preguntas. Estoy fascinado, ¿no? Gracias. Fíjate que lo he estado analizando desde mi perspectiva sociológica, ver el fútbol, bueno, el deporte en general. eh, Fíjate que desde el siglo pasado, un sociólogo inglés llamado, apellidado Haynes, fue el primero que hizo una investigación sociológica sobre el deporte, ¿no? Cómo era, es una industria, cómo se fue desde Inglaterra y no fue como una forma para descansar y a la gente, el proletariado, el obrero, en aquellas épocas en Inglaterra de 1880, por ahí, cuando ya se empieza a dar ya la segunda revolución industrial con el auge del ferrocarril, que fue lo que hizo el parteaguas del auge de esta segunda revolución industrial, porque ya estamos ya en la cuarta, ¿no? Entonces, hubo una transición y el deporte que hoy en día no deja de ser y siempre será una actividad lúdica, recreativa y deportiva, el fútbol, pasó a ser durante los últimos 70 años una industria donde se empezó a comercializar, donde se generaron toda una estructura, un lugar para ir a ver a jugadores a practicar una actividad lúdica recreativa que era un distractor para no tenerlos en las fábricas en Inglaterra tanto tiempo y la tensión que había, lo utilizaron para generarlo como hobby, ¿no? Posteriormente se convierte en una institución, en una industria con el pasar de los tiempos. Y acuérdate, en 1930 se genera el primer mundial, ¿no? En Uruguay. Entonces ya empieza a ser una industria y un fenómeno muy fuerte y muy poderoso que aparte de tener un arraigo en las multitudes, en las masas, el impacto también que tiene la gente pudiente, que le gusta y le interesa y le invierte, ¿no? Entonces fue una transición tan bonita que posteriormente se hace un negocio y hoy en día quería hacerte este preámbulo, no voy a agarrar tanto tiempo, pero ¿qué hay detrás de esta transacción mercantil de este jugador tan reconocido a nivel mundial y que hoy en día se le echa una parafernalia muy, 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 con mucha algarabía y que generó en algunos discordia, en otros aceptación, en otros malamente una crítica destructiva muy fea hacia él? Yo creo que tenemos que ser bien claros. Él es parte de una industria, la industria se llama fútbol y él simplemente, él viéndolo desde el ámbito mercantil y de la mercadotecnia, él es un instrumento generador de bienes y dentro de esos bienes está el económico, está el de la satisfacción de los aficionados, de las grandes masas. Quieras que no, a lo mejor muchos lo odiarán, muchos lo aceptarán, pero en lo personal hemos disfrutado infinidad de jugadas que ha hecho este muchacho, un jugador fuera de serie, hay que decirlo, un sui generis. En lo personal también quiero aclararlo, ¿no? Yo soy más fan de Pelé como el mejor jugador en la historia. Coincido. Respeto las demás opiniones, admiro mucho a Lionel Messi, pero hoy más que nunca lo veo él como un producto de la industria del fútbol, del marketing, y uno muy importante porque un día
está despidiéndose del club de sus amores, muy triste por la forma en la que se va, y yo estoy plenamente convencido de que él quería continuar la situación, viéndolo como empresa. El Barcelona está ahorita en un déficit muy, muy, muy lamentable, números rojos, los números más o menos oscilan entre casi 1.400.000, perdón, 1.400 millones de euros el déficit, ¿no? Que trae el Barcelona. O sea, era imposible mantener a Leo Messi, no porque no quisiera, sino porque la institución está en graves problemas financieros. Entonces, ¿él es culpable de eso? No, a él le dolió. ¿Y quién te dice que a lo mejor él quería hasta seguir jugando gratis? Pero ojo, detrás de Leo Messi hay un representante, no se manda solo. Ese representante es su papá, para bien o para mal, y muchos dicen y lo dudan, pero es que él ya tiene una fortuna inmensa. Pero tú sabes, y yo en lo personal he investigado al papá de Leo, y es una persona muy ambiciosa en la cuestión económica. Tanto así que le ha generado varios problemas a Leo. Que, acuérdate cuando lo iban a meter a la cárcel por no Sí. pagar los impuestos, ¿no? ¿Y era culpable de Leo? No, del papá y de todas las personas que están detrás de él en la cuestión financiera, económica y contable, ¿no? Y todo el mundo juzgaba a Messi y hoy vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué lo juzgamos? Es un chavo muy noble, sí, Sí. tiene un carácter, a veces decimos en el fútbol, pecho frío, pero pues también es una postura muy difícil, no lo podemos juzgar tan fácilmente. Y hoy se va y 3 días después y llega y todo felicidad en el París, entonces, pues qué bipolar, qué mala leche, qué mala onda, eso no se vale, eso no es fiel. Espérame, yo creo que estamos jugando a la ligera y no te digo, yo desde el ámbito mío sociológico, hay todo un mar de circunstancias, de aristas que no le permitieron seguir a Messi y que hoy en día él, primeramente, tiene que sacar adelante su marca, que es la marca Leo Messi. ¿Y quién la está explotando? Perdón el término, pero no puede ser otro término. Quien se está encargando de ser es su padre. Su papá está explotando lo más que puede. Ya le quedan ¿cuántos años te gusta que juegue a nivel profesional? ¿5, 6, 7, 8 años más a Leo? Tal vez Se le hace- menos. Sí, tal vez menos. Yo no creo que tanto, ¿no? Sí. Entonces su papá, por más que quieras, él va a sacar y le va a exprimir lo más que pueda. Pero la marca Messi va a seguir vendiendo toda Exactamente. la vida. Son sujetos garbanzos de libra que se dan, ¿sí? Y todos mencionan, y ay, el París, el París. Yo te puedo te puedo mencionar que dentro de esta industria, ¿quién viste al Paris Saint-Germain? ¿Qué empresa contrató al Paris Saint-Germain para generarle los uniformes? La marca. Ignoro la marca. Nike. O sea, el monstruo que es Nike. O sea, volvemos a lo mismo. No nomás es toda una industria. El que ejerce ahorita como presidente del Paris Saint-Germain es un experto en marketing. Es un personaje que ha vivido desde el deporte como profesional en el tenis y se ha codeado y se ha preparado. No es cualquier personaje. La transacción le ha generado grandes dividendos económicos al Paris Saint-Germain y qué bueno, qué parte, porque se trata de que todos ganen, ¿no? Sí. Véanlo desde esa perspectiva y qué padre. Va a haber, imagínate, tú crees que no le duele. Uno piensa nada más en el Barcelona. Vete más allá, a la Liga Española. ¿Tú Sí. crees que no va a perder? Claro, las televisoras van a perder. Todo el fútbol, la Asociación de España va a perder porque este jugador es un ícono y como ícono le daba infinidad de beneficios a la liga. Ahora que llega a la liga francesa, ¿tú crees que nada más está feliz el Paris Saint-Germain? No. Toda la liga y todos los equipos, porque al estadio donde se para a jugar de visitante, ¿tú crees que no va a estar repleto el estadio por ver a tanto jugador de esa elite? ¿Y vas a tener simplemente a Messi? Entonces,
hoy en día, más que nunca, tenemos que pensar que el fútbol es una industria y es un negocio. Y como tal, los dueños tienen que aprovechar. En el Barcelona lo aprovecharon y que, oye, que México cobraba tanto dinero. ¿Y tú crees que el Barcelona no ganó también tanto dinero? Que a Claro, lo mejor, que a lo mejor no supieron administrarlo algunas administraciones y otros presidentes anteriores, sí, pues ya de otro costal, como se dice coloquialmente. Hoy le toca aprovecharlo a otro equipo y qué bueno, ¿no? sí, Entonces, desde la estructura, no quiero manejarte muchos términos sociológicos ni a tu público, pero para que vean y dimensionen cómo la trascendencia de un jugador que es un producto, es un, como lo dice el señor Héctor Huerta, es un ídolo del consumo popular. sí, Que le mandamos un fuerte abrazo al señor sí, Héctor, gran periodista, gran investigador, de los pocos que hay en México, ¿eh? sí. Menospreciar otros tantos, pero en el aspecto de la investigación a fondo seria y verás, creo que está hablando otro garbanzo de libro el señor Héctor Autor Huerta. de varios libros y acabas de dar el título de uno de ellos. Así es, sí, sí, sí. Tiene 3 libros, de los cuales tengo 2, pero Sí, el de yo los también tengo cuentos de 2. fútbol, sí, sí, sí. Y aquí atrás los tengo, esos 2, sí. Pero vaya, es parte y no podemos encasillarlos. Imagínate, simplemente la algarabía que generó la presentación en París de Leo Messi. Sí, ¿No? lo La vimos ve, aquí en México en el caso Ronaldinho. claro. Y todavía Ronaldinho lo siguen explotando, Sí, empresarios lo utilizan y lo invitan. ¿Por qué? Porque es la marca Ronaldinho. sí. Entonces, ¿tú crees que a la Federación Francesa no lo ve con gran alegría que el Paris Saint-Germain dice, qué padre, qué bueno? Porque algo, sabemos tú y yo de fútbol, la liga francesa no está entre las primeras 3 del mundo, honestamente, No, ¿no? Y honestamente le va a caer muy bien a Messi porque su rendimiento, pues ya no era para competir en Inglaterra. En Inglaterra sí va a haber sumamente muy por debajo del nivel. Yo creo que Messi y su representante y todas las personas que están atrás hicieron un análisis muy profundo y muy sabio, llevarlo a esa liga y va a estar comiendo a nivel internacional porque va a estar en la Champions sí. y va a ser un referente. Pero en la liga yo creo que va a ser una liga que va a resurgir y que va a generar muchas satisfacciones y grandes beneficios para la liga francesa. Y obviamente, imagínate, los dueños del Paris Saint-Germain, felices por todo y en el aspecto Así es. económico, van y lo van a explotar todo lo que ellos puedan. ¿Por qué? Porque él es un instrumento y él tiene que también sacar sus beneficios, ¿no? Como lo han hecho. Y lo hará. Su papá, Y lo su hará. representante, ¿no? Así Entonces, es. eh, esa es mi postura. Qué bueno que sigue jugando, qué bueno que pasó estas, a lo mejor no se dio en los mejores en el tiempo y como se dio, no se supo manejar mediáticamente de una forma limpia, nítida, Sí. y hubo algo, situaciones turbias desde España. Bueno, pues es que el déficit y la carencia económica del Barcelona no daba para más y estaba expuesto Barcelona. Entonces, de ahí redunda que fue una cuestión, no la mejor, pero yo creo que para Messi me da gusto por él y su familia y que siga disfrutando lo que más le gusta a este chavo y nos siga deleitando con esas jugadas mágicas que se saca de la chistera, ¿no? Y sí. Pues, mi estimado amigo, una de las tradiciones de aquí del programa es hacer una serie de preguntas. Te voy a pedir de favor. Ay, ya te voy a poner a sudar. Si me contestas con una sola palabra, lo que se te venga primero, ya sea al corazón o a la mente. Sí, más bien con el corazón. Me parece perfecto. Con una palabra. Ah, Felicidad.
plenitud, Dios. único, El mejor día de tu vida fue el nacimiento de mi primer hijo, tu niñez, fue fantástica. frustración a A ver, otra vez se cortó, perdón. frustración a Al triunfo, vida. regalo, Tu comida favorita es tengo que hacer 2 palabras, carnes en su jugo. híjole, como buen tapatío. Sí, no. Matrimonio, Fortaleza, esposa, ángel, tu familia es, todo, tu ídolo es, papá, te arrepientes de, nada, te sientes orgulloso de trascender, para ti, ¿qué es de injusticia? detesto, Tu mayor satisfacción, Dios, para ti, ¿qué es la soledad? enseñanza, Tu música preferida es, balada, tú nunca harías, fraude, tú siempre haces, a ver otra vez, tú siempre tengo haces, feliz, para ti, ¿qué son los amigos? integridad, ¿Qué te da paz? Dios, El mejor día del año, el mejor del año. el mejor día del año, Ay, se está cortando, perdón. el mejor día del año, Junio, ese te puedes extender un poquito más. José Luis Juárez Contreras, el hijo, el hermano, padre de familia, el esposo, ¿qué opina del profesionista José Luis Juárez Contreras? híjole, es una persona que lucha por lo que le gusta, que es su pasión, la sociología y la sociología del deporte. Y los medios es mi pasión, mi profesión. Aunque te digo, estudiar pedagogía también, la sociología es mi pasión. Es todo, es la lectura, el conocer, el saber. Me ha generado para mí un pensamiento crítico, analítico, donde he dudado, cuestiono y sobre todo aprendo de todos los seres humanos. Es lo más bonito, aprender de todos. Es lo que me ha ayudado la sociología. Y el profesionista, ¿qué opina de José Luis Juárez Contreras, ese ser que anda por el mundo ahí ayudando, apoyando a toda la gente de su entorno? Pues yo creo que el profesionista ve al José Luis, lo define como una palabra muy concreta, justo. No lo ve el profesionista al José Luis humano, ni bueno ni malo. No le gusta luchar por ese tipo de cuestionamientos. Es un luchador de la justicia y la justicia está convencido plenamente de que lo hará libre y es lo que José Luis profesionista ve como un área
de fortaleza el ser un hombre justo. Y a veces la justicia conlleva a generar conflictos ante las demás personas. Pero al fin y al cabo, el día de mañana, para poder trascender, la justicia te va a poner en donde él va a luchar para conseguir eso en su vida, ¿no? Que en su epitafio diga, José Luis luchó por la justicia en todos los aspectos de su vida y más en el lado humano. Si en tu fortaleza espiritual, ¿qué recomendación le puedes dar a un deportista para triunfar? Mira, en días pasados veía un video de un personaje de nacionalidad rusa y él un personaje que trabajó para los gobiernos rusos y a nivel internacional, un personaje que él decía que lo más importante en la vida del ser humano puede perder la economía, puede perder la familia, puede perder todo la cuestión externa, pero lo que no se puede permitir es perder su espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad le va a brindar las tres fortalezas que nacen de una espiritualidad, que es la fe, la esperanza y la caridad. Esos tres valores hacen que seas una persona plena e íntegra y con valores. Ahora, hemos tenido a título personal, buena plática. He aprendido mucho ahorita contigo. ¿Alguna pregunta que no te haya yo elaborado, que te hubiera gustado que te hiciera? ¿Cuál sería? ¿Por qué no jugué fútbol profesional? Porque estuve registrado, pero ¿por qué no jugué, no? ¿Sí? Fue una situación compleja, pero poco hablo de esto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no está uno preparado emocionalmente para ver situaciones. Yo creo que si algo le puedo comentar a mi papá, que agradecerle, él me protegió mucho, pero esa protección no me permitió ver la realidad de muchas cuestiones de la vida y del fútbol. Me lo hizo ver como un paraíso hermoso y como todo en la vida tiene muchas vicisitudes, adversidades, situaciones muy complejas y de personas que a lo mejor no actúan de manera honesta, de manera leal y que tienen conductas indebidas y fue lo que me pasó y yo, te soy honesto, después de una situación adversa donde veo situaciones muy injustas, me generaron mucho conflicto, entré en esa disyuntiva y fue una tristeza tan grande ver que me faltó mucho carácter en lo personal para decir, pues es parte del fútbol, pero me afectó tanto que no lo pude solventar y porque un entrenador te quería mucho, llega un entrenador argentino, me quiere mucho, pero lamentablemente dura 15 días y en esa transición llega otro nuevo presidente y el presidente trae otros valores, otras cosas, y sin conocerte, sin haberte visto jugar, te dice que ya no entras en planes y que te van a prestar otro equipo. Entonces tú dices, oye, ¿quién te entiende? Un día estás entrenando con el primer equipo ya para el próximo torneo, posiblemente pues puedas ser contemplado en la siguiente temporada para jugar más, para hacer lo que te gusta y llega otro señor, fue un presidente del club y con otra postura y no me supe sobreponer a ese tipo de situación que a lo mejor dentro del fútbol puede ser algo normal, yo lo vi algo como desde mi perspectiva de vida,
como algo de una persona no íntegra y de pocos valores, y que no me pareció justo, y parte porque el entrenador que se fue y que no le gustó su postura me dice, yo no me quedo porque este señor no es honesto, no es leal, y yo no puedo estar así. Entonces me genera mucho conflicto y pues no, ni siquiera peleé, ni siquiera, fue tanto, te soy honesto, sí, una desilusión tan grande que emocionalmente me afectó. Después anduve en varios equipos, una lesión a los, pasadito los 20 años, una fractura doble, tobillo, quinto metatarsiano, me dejó inhabilitado más de 8 meses y fue muy conflictivo y mejor preferí ya no seguir jugando y prepararme para estudiar y aquí estoy disfrutando de la vida con una pasión sobre la sociología, el deporte, mi familia y también me dedico a dar cursos en trascender con valores, ¿no? Entonces, agradecido, digo, pues fue esa pregunta, pero eh, con todo gusto les pongo porque es parte de mi vida, fue una adversidad muy dura, pero hoy pasan los años y agradezco porque gracias a esa situación aprendí muchas cosas y me dio la certeza de que en la vida lo que me va a sostener son los valores. Los tiempos de Dios son perfectos y mira, tal vez el fútbol nos dejó sin un gran futbolista, José Luis Juárez Contreras, pero tenemos un excelente sociólogo, la verdad. Y tal vez Dios te puso en el destino donde más te necesitaba. Sí, 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 yo creo que, como tú bien lo mencionas, a cada quien, pero eso sí hay que buscarlo y hay que pedirlo, ¿no? Porque tampoco esperes, hay que ir tras él, el que llama y la puerta se le va a abrir, el que no la toca, pues no se le va a abrir, ¿no? Yo toqué Sí. muchas puertas y en lo personal me gusta trabajar muchísimo con jóvenes y es otra situación, te digo, que no se nos enseña y te estoy hablando a nivel social a todos los sujetos. Cuando le preguntas cuáles son tus 3 virtudes, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, y una de mis pasiones y mis virtudes y talentos es trabajar con jóvenes. Entonces, me fascina trabajar mucho con ellos, me identifico mucho con ellos, quizás lo que yo viví, mis experiencias, y genero mucha empatía con ellos y pues te digo, en este lapso que he trabajado muchos años también en la docencia, que es algo que me apasiona la docencia, ahorita honestamente, estoy de vacaciones por esta cuestión de lo que ya sabemos a nivel social, está afectándonos a nivel mundial, y que no me gustó en lo personal dar clases a distancia. No comparto eso y retomaré en su momento cuando se vuelvan las clases a nivel presencial, desde bachillerato, licenciatura y maestría, retomar las clases que tanto me apasionan también, ¿no? Excelente. Para trabajar con jóvenes. Me gusta y me apasiona. Es algo que es una virtud, es un talento que Dios me dio. Afortunadamente logré identificarlo y conocerlo y pues simple y sencillamente lo pongo a disposición de ellos, de los jóvenes, para que ellos también valoren y que son seres humanos que pueden salir adelante aprovechando todos sus talentos, ¿no? Pues no me queda más que agradecerte, mi estimado Junior, por haber aceptado. Espero que sea el primero de muchos programas que nos puedas compartir tus conocimientos, tu sabiduría y ese don de gente que tienes. Pues el agradecido soy yo. Para mí es un placer. Yo, dice mi esposa, yo me rento para este tipo de cuestiones. Y es un honor y es un agradecimiento y las veces que tú quieras en tu programa, para tu público y lo que yo tengo, lo que yo soy, los temas que yo abordo y si son de gran utilidad, pues con todo gusto y va a ser con mucho cariño y con mucho amor y va a ser un honor poder estar nuevamente en este hermoso programa que tienes y igual es recíproco la admiración, el respeto, el cariño
y sobre todo esa amistad que se ha dado. No tenemos el gusto de conocernos personalmente, Así pero es. ya somos parte de una empatía muy, muy, muy recíproca en muchas Sí, cuestiones. Y yo estoy eternamente agradecido con Ricardo porque él fue el que nos, nos generó este acercamiento entre tú y yo. Y mira, sí. Dios te pone las personas y Él nos puso contigo y pues yo estoy aquí para servirte como con todos. No hay Y es un honor. coincidencias, hay diosidencias. Así es, Gerardo. Pues no me queda más que agradecerles a ustedes el favor de su sintonía y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Gracias, un fuerte abrazo, bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.